Bien, buenas noches. Vamos a comenzar entonces el curso del día de hoy. Ya hemos conversado un poco sobre lo que hace cada uno de ustedes, su formación. Vi que todos son, no, casi todos son egresados de la licenciatura en saneamiento y ambiente, que es muy bueno porque muchos de los términos que vamos a estar viendo ya ustedes lo conocen y eso es mucho mejor. Como ya les dije hace un momentito, eh, es un problema que tenemos en cada uno de los sitios a nivel, bueno, tenemos problemas a nivel nacional, tenemos a nivel centroamericano, latinoamericano, global. Es un problema que cada una de las naciones de alguna u otra forma están tratando de resolver por los diferentes problemas o los múltiples problemas que ocasionan tanto al suelo, al agua, al aire, la quema, mal tratamiento de los residuos sólidos, mal manejo de los residuos sólidos. Cada aspecto de esto también se involucra o se establece también quién tiene la culpa, quién no la tiene, qué sé yo. Podemos ver en la imagen allí sitios en los cuales tenemos residuos, gran cantidad de residuos de plástico, metal, de aluminio, residuos de restos de comida, probablemente muchos de ellos. Y una de las preguntas que yo les comentaba, le hacía a ustedes, ¿qué cantidad de desechos tenemos nosotros que generamos en las casas? No solamente saber la cantidad de desechos es importante, también saber cómo es la composición. Es decir, qué cantidad de desechos tenemos que son orgánicos, cuáles son desechos inorgánicos, qué cantidad de desechos de esos orgánicos representan el resto de comida, papel, plástico, que tenemos nosotros. Vamos a tratar en este curso de ir afianzando más sobre el conocimiento ya adquirido anteriormente por los profesores que ustedes estuvieron viendo y haciendo algunos ejercicios, algunas prácticas de cómo podemos nosotros, necesitamos saber, tener números para poder desarrollar cualquier sistema tanto de gestión como de los sistemas de tratamiento, ¿sí? Saber cuánto se genera, es muy importante eso, que generamos nosotros. Pero inicialmente vamos a comenzar con este problema que a veces es un problema. Definir primero qué es basura, qué es residuo, qué es desecho. En definiciones conceptuales, ¿sí? Hablamos de residuo, o hablamos de basura, o hablamos de desecho. En condiciones del problema que hace cualquiera de los tres términos resultan adecuados. Más en inglés es solid waste, desechos sólidos. Que entramos en definiciones técnicas que, por ejemplo, en inglés o el del inglés establece es con el ángulo o el grado de reposo del material. Si ese material se mantiene en cierto ángulo de reposo, entonces es un desecho sólido. De al contrario, puede ser un desecho líquido o una mezcla como un lodo. Entonces, pero para nosotros las leyes ya han establecido algunos conceptos y que muchas veces son estas leyes tomadas de definiciones de diccionario o definiciones de algún sitio, pero que al final da igual que le llamemos como le llamemos, el asunto es que tenemos un problema. Tenemos un problema en que este material está siendo descartado, ya sea un residuo, ya sea una basura, ya sea un desecho. Pero tenemos que trabajar con ellos. Veamos nada más estas definiciones, llamadas definiciones básicas que salen de la ley. Artículo 3, ley 33 del 30 de mayo
dentro de las definiciones establece como basura o desecho. O sea, si ven allí hay un O. Es un material que es destinado para los rellenos sanitarios por el recolector. No incluye material reciclable ni compostable o de alguna manera aprovechable. ¿No? No sé si esa definición es correcta, si adecua. El asunto es que ahí prácticamente está diciendo que es un material que va ya al sitio de disposición. Si el material le ha hecho algo antes, podemos hacer algo que vemos que se puede hacer y que yo siempre en algunas leyes, algunas regulaciones, se quedaba uno pensando era de qué estamos hablando, si es residuo, desecho o basura. Cosa que se hace pérdida de tiempo en un concepto que realmente al final vamos a ver que otras entidades ya tienen claramente definida qué es. Pero comencemos con nuestra ley. Residuo, dice, material, sustancia, objeto o bien descartado resultante de actividades humanas generadas en estado sólido que se genera tanto en la actividad domiciliaria como en la agrícola, la ganadera, la industria, la minería o los servicios cuyas particularidades exigen soluciones técnicas o económicas utilizando la mejor tecnología disponible. Incluyen gases o líquidos contenidos en recipientes. Bueno, residuo realmente es lo que queda de un todo. Si usted tiene ese recipiente de un envase y queda algo allí, ese es un residuo. Ya el material que lo contiene es el desecho o lo que quisiéramos establecer como la basura. Si yo saco ese material de residuo, si usted compra una bebida en un vaso, usted la tiene en un vaso y usted deja la mitad, un poquito, qué sé yo, usted está dejando un elemento residual, es decir, que quedó de algún todo. Esa es una definición básica. Sin embargo, muchas veces en nuestras leyes, en nuestros reglamentos, tratamos de abarcar no solamente la definición, sino qué hacer con eso. ¿De dónde proviene ese material? Allí estamos tratando de abarcar las actividades que generaron ese material, cosa que yo creo que es innecesario muchas veces. Pero así, así es el problema o el detalle que muchas veces nos complicamos en alguna solución que es o sea, hacemos o tratamos de hacer las cosas simples lo más complejo posible. Entonces, para explicar de que, de que sabemos algo. Sin embargo, cuando nosotros, o con muchas definiciones a nivel mundial, quieren establecer que si es desecho, residuo o solid waste, es un material que ya no le es útil a la persona, ya no me es útil. Yo puedo tener una computadora y a mí ya no me sirve porque ya los programas no pueden correr adecuadamente allí, ya me quedó con baja cantidad de memoria y ya para mí no es útil y la descarto, la llevo al basurero. Probablemente a otra persona sí le sea útil. Entonces, pero para mí fue un desecho. Ya yo no quiero ese material. Usted se compra un emparedado y no le gusta, pues, que está salado, qué sé yo, y lo bota. Ya que eso es residuo, se lo comió, no se lo comió, es un desecho. Estoy preocupado saber si es desecho, residuo, basura. Al final es un desecho. Yo tengo que tratarlo como tal. Entonces, ¿quién definió que ya no me era útil? La persona, el usuario. Así que tenemos ese problema de saber si ese residuo es un material. Cuando pasa este elemento llamado material, en que ya yo no le tengo la utilidad adecuada, entonces si es parte de algo, me va a hacer entonces ya el residuo, o basura o desecho, cualquiera de los tres. Pero es un material que yo tenía que era útil, y quién definió o quién define que ese ya material no me da utilidad, yo. ¿Sí? Usted, nosotros. Ese grupo de personas, ¿sí? Iniciado por mí mismo, que definimos que eso ya no funciona, o sea, una definición sencilla, de acuerdo a eso de Wikipedia, de qué es
Residuo, dice, la palabra residuo, con origen en el latín residuum, describe el material que pierde utilidad tras haber cumplido con su misión o servido para realizar un determinado trabajo. Usted tenía una hoja de papel, usted la utilizó y escribió, sé yo, la clase de hoy, y ya acabó el semestre, pasó con A, ya tiene el cuatrimestre, quizá ya no le es más útil esa información y la botó. Ya definió, usted define en ese momento que ese material no era útil y ya lo convirtió en una basura o un desecho. Concepto que se emplea sinónimo de basura para hacer referencia a los desechos. Esa es la definición que dice ahí, que dice que el hombre no solamente tenemos los culpables, pero esto es una forma general de hablar. Ya, el ser humano produjo ese residuo, ese material, que es un material de desecho ahora. Antes de eso teníamos un material, un bloque de concreto, teníamos el bloque que es un material que me sirve para hacer algo, tapar una pared, hacer una división, como montarle una planta encima para hacerla más alta. Es decir, un bloque que me sirve para algo. Cuando ya ese bloque ya no me funciona, no me es útil, bueno, me está estorbando, ya lo descarto y entramos entonces en el concepto que tenemos de que es un desecho. Entonces, el tener este problema de pensar que si es basura, residuo o desecho sólido, solid waste, eso creo que no es el que tenemos que ponernos a pensar en esas cosas. Tengo que ir pensando en qué vamos a hacer con ese material que antes era material y ahora es un desecho. ¿Por qué? Porque ya para mí no es útil. Esa hoja que yo mencioné hace un rato, quizá para otra persona le es útil. Ustedes mencionaron muchos ejemplos, por ejemplo, en el caso de la empresa que agarraba plástico, que eso era un desecho plástico, lo convirtió entonces en material para hacer bloques, lingotes, qué sé yo. En el caso de los aceites, yo recupero ese aceite que ya no me es útil a mí y lo llevo para otro estado o en otra forma de hacer las cosas y lo convierto, qué sé yo, en jabón, en material para abono, la utilidad que yo encuentre con ese material. Claro, alguien lo recupera le da un otro uso. ¿Qué problema tenemos nosotros? Es que la tasa de generación de residuos sólidos multiplicada por la población nos da la cantidad de desechos totales que nosotros estamos teniendo. Es decir, si la tasa de generación de residuos sólidos aumenta y la población aumenta, entonces vamos a tener una cantidad de desechos mucho mayor. Gran cantidad de desechos que entonces nosotros necesitamos hacer frente a la limpieza. Alguien tiene que recoger esos residuos o esos desechos o esa basura de un sitio. Alguien tiene que transportarla a otro sitio. Alguien tiene que entonces llevársela y tenerla en un vertedero y no tenerla así tirada cerca de las casas, cerca o en el mar o en el río, porque ya sabemos que vamos a ocasionar problemas. Entonces, ¿qué pasa? Si le acabo de decir que la tasa de generación, digo, la cantidad de desechos va a ser igual a la tasa de generación multiplicada por la población, son dos factores que tenemos que ver cómo controlamos. Claro que no vamos a controlar la generación de personas, o sea, la cantidad de personas que están naciendo, porque eso va a depender mucho de la población, de, del crecimiento demográfico que exista en esa zona. Ustedes saben o ustedes tienen los conceptos de que aumentan por nacimiento o migración y se reducen por inmigración, o sea, migran de esa zona o mueren. Entonces, ya eso, bueno, veamos en el censo cuál es la cantidad de personas que están creciendo.
Entonces, como dice la lámina, debido al crecimiento de las ciudades y el desafío que se tiene para hacerla frente a la limpieza, entonces la gestión de los residuos sólidos no se va a limitar solamente a recoger los residuos, sino que también tenemos que ver a dónde lo vamos a colocar. Y el paso intermedio entre la recolección de los residuos y la disposición final es lo que estamos nosotros o queremos ver en este curso, el tratamiento. Cómo tratar esos residuos, cómo hacer que el sistema de gestión, el tema de recolección, perdón, sea mucho más eficiente, que nuestros municipios no solamente se gasten todo el dinero en recoger, sino que la comunidad aporte, la comunidad también sienta como parte de este problema que lo está haciendo él mismo, porque estoy comenzando a mencionarle que quien tiene la culpa somos nosotros, porque nosotros somos los que definimos que ese resfriado, esa estufa que ustedes ven aquí, ya a mí no me funciona. No me funciona, así que yo tengo que descartarla. Y ese material que le llamamos y que le vamos a llamar material voluminoso, me hace problemas dentro del vertedero. Porque si yo tengo en un relleno sanitario, como debe llevarse bien, coloco los desechos, primero hace un material inorgánico, metal, que no, si yo me voy a quemar eso, no lo voy a poder hacer. Si yo lo voy a colocar y lo voy a pasar por encima a un equipo compactador, también me va a hacer problema. Me va a dejar espacio, no me va a poder compactar eso. Y como ya acabé de decir, es un residuo, un desecho voluminoso. Ocupa gran espacio. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir nosotros? Si la cantidad de desecho que va a llegar allí es igual a la tasa de generación multiplicada por la población, tenemos que ver cómo esa población controla esa tasa de generación. Y aquí es donde tenemos que ir y apostar hacia ese número. ¿Cómo bajamos o reducimos la cantidad de generación de residuos sólidos que estamos generando? Porque si el crecimiento poblacional sigue siendo, como es ahora mismo, un crecimiento exponencial, entonces lo que vamos a tener es una cantidad de desechos exponencial. Y sabemos nosotros que esas personas que están naciendo, esas personas que están emigrando hacia el sitio, entrando a ese lugar, van a necesitar casas. Se necesitan espacio para casas. Van a necesitar zonas en donde vamos a tener que cultivar la comida que se van a comer. Tener que tener espacio para el ganado o los animales para poder comer, alimentarse. Tener espacio para múltiples cosas, los parques, las vías de comunicación. Es decir, que ahora ya no solamente necesitamos ese espacio para la vivienda, sino que tenemos que competir espacios para colocar la basura. Así que creo que en este, en esto, en este problema en el que nosotros somos los culpables, porque nosotros somos los que mencionamos que la tasa de generación, digo, que la generación de los residuos sólidos comienza cuando yo defino que este es un material de descarte o que este material ya no lo puedo utilizar más, tengo que también ver hacia dónde va ese sitio. Y si yo sigo pensando o creyendo que voy a colocar más sitios para vertedero de basura, vamos a llegar a un momento en que Panamá, con 77.000 kilómetros cuadrados, tenemos una gran cantidad de vertederos. Cada municipio tiene 4 o 5 vertederos, 5 sitios de disposición de desechos mal llevados, y no nos ponemos de acuerdo en tener un sitio para hacerlos en común. Y cuando venimos y entonces queremos tener un sitio que sea el ejemplo para los demás, y tenemos el vertedero o el relleno sanitario Cerro Patacón, que no, ya no llega ni a vertedero, ya es un botadero con múltiples problemas, con una cantidad de desechos que sobrepasa las 2.000 toneladas diarias. Es decir, tenemos que ir ahora a buscar entonces
cómo hacemos, cómo llevamos entonces nuestros tratamientos de este material. Y esta es parte de lo que necesitamos saber cuánta cantidad estamos generando. Porque para yo establecer un proyecto de separación de material, en un proceso de tratamiento de separación, separar los orgánicos de los inorgánicos y dentro de los orgánicos separar material de plástico, material de papel y dentro de los inorgánicos material aluminio, metales, vidrio. Tenemos que ir viendo entonces de qué tenemos nosotros la composición. En ingeniería, normalmente nosotros tenemos que ver dos aspectos, además de muchos más, la calidad y la cantidad. En el caso de la cantidad, necesitamos saber qué se genera, cuál es lo que se genera de los residuos sólidos. Y en la calidad, necesitamos ver cuál es la composición y qué propiedades tienen estos residuos o estos desechos. Son dos aspectos que para nosotros son importantísimos, la cantidad y la calidad. Si nosotros no conocemos esas dos informaciones, por el gusto que establezcamos un proyecto de reciclaje, porque vamos a colocar un recipiente para recoger vidrio en un lugar en donde no se utiliza el vidrio. Imagínense, ponemos toda una estación de reciclaje en los estadios. Y si yo no tengo allí vidrio, no puedo vender vidrio, que tengo venta de bebida en cartón, en envase de aluminio o qué sé yo. Entonces, hace que los proyectos como reciclaje fracasen porque ya yo no estoy enfocado en lo que, o yo no he hecho nunca un estudio de qué es lo que estoy generando allí. O digo, o pongo una estación de reciclaje y al final no tengo para vidrio. Y es una zona muy próximo a los bares, donde hay gran cantidad de venta de licor, en que allí hay vidrio. Eso pasa mucho, que tenemos estas estaciones o puntos limpios que por ahí se los enseño, y que en el lado, al ladito de ellos, tienen una gran cantidad de botellas de vidrio porque enfrente donde colocaron eso hay un bar. Y las personas de ese bar quieren recuperar material de vidrio para apoyar, entonces para reducir su volumen de residuos de desecho y que estos, entonces, enfrente tienen una estación, pero ahí en esa estación no pensaron que pudiera haber alguien que tenía vidrio que estaba enfrente y eso. Porque ese es un problema que no se llevan adecuadamente. Bueno, allí tenemos algunos datos del censo del 2010, ¿no? que se hacen, que creo que estos datos salen de los registros que mencionó su compañera, de registros, entonces, que cómo eliminan sus desechos. Se incineran, lo tiran a un terreno baldío, lo entierran, lo tiran al río, a la quebrada, el lago, el mar, u otras formas. He visto yo, por ejemplo, no sé, allí en Colón, bueno, en proyectos que he trabajado, que el mismo municipio recoge la basura y lo tira a un precipicio y ese precipicio da al mar. Otro que entierran la basura en el mar, o sea, en la playa, y apenas sube la marea, ya se sale toda esa basura y vuelven de nuevo a recoger la basura de la playa y la vuelven y la entierran ahí. Cosas que son algo, wow, insólito ver esas cosas en este siglo, que se hacen esos tipos de trabajo. No sé, falta de capacitación, o qué sé yo. Pero esta capacidad, allí pueden ver, eso era el censo del 2010, no sé, por eso que quizás en información, como dijo su compañera, que es muy importante o bien interesante tener esos datos. Pero bueno, eso le toca a ustedes como licenciados en saneamiento ambiental, velar que esa información se recolecte adecuadamente y velar que se publique adecuadamente. Allí hay algunos datos. Estos datos que ustedes ven
son estudios realizados en áreas de la provincia central en el año 2009 y que en las dos gráficas que tenemos allí, tenemos que la mayor cantidad de residuos sólidos que se generan no solamente se generan allí en el área de Azuero, son desechos orgánicos. Eso ocurre a nivel nacional. Y más restos de comida. O sea, la mayor cantidad de residuos que se generan en los hogares panameños son residuos de comida. En esta otra gráfica para el año 2017, si vemos, todavía persiste la gran cantidad de eso. Eso es con el estudio que yo le estaba mencionando del Plan Nacional de Gestión Integrada de Residuos Sólidos que elaboró la Autoridad de Aseo, con una empresa que eso creo que estaba en la plataforma de la Autoridad de Aseo. Desconozco si todavía sigue allí, pero yo se las voy a colocar si no se la llego a colocar en los apuntes porque está muy pesado. Dentro de los apuntes va a haber una sección que dice apuntes. Apuntes son documentos extras que yo le coloco para que ustedes los tengan y que les puede dar en algún momento utilidad. Entonces, y ese es como quien dice la composición. La composición de los residuos sólidos es una distribución porcentual en peso de la cantidad de desechos que había en el momento que hicieron esos muestreos. Y a pesar de que estos muestreos, en el del lado de los colores amarillo y naranja, que ustedes ven en la gráfica, estos se hicieron en la residencia, el otro se hizo en el vertedero, mantienen ciertos patrones o ciertos datos. Sin embargo, en cuanto a la tasa de generación, en el vertedero, cuando hicieron la tasa de generación del vertedero, probablemente hay valores que están muy fuera del común que tiene en nacional, o sea, el valor nacional. Esos fueron en vertederos en ese mismo proyecto que yo le estoy mencionando, y ahí está en Guararé, en Las Tablas, en Pedací, bueno, en PC no fueron, en Ocú, en Macaraca no fueron, Santiago, ¿sí? Es decir, esto que está aquí fue una recopilación, unos datos que yo traté de trabajar con la tasa de generación, que eso fue un muestreo en un día, dentro del vertedero, y probablemente no indican que eso es la tasa de generación de los residuos sólidos, sino que esto sería la tasa de recolección de los desechos de ese día. Pero bien, salen datos allí que más adelante vamos a encontrar mejores resultados o cómo lo hacemos como debería ser. Más o menos el promedio o la media a nivel nacional estaba por los 0.85, 0.80 kilogramos por persona por día. Eso es un valor alto. Tenemos una gran cantidad o una tasa de generación bien alta. Vistas allí de las tasas de generación de desechos sólidos, por ejemplo, allí veamos el Chitré, eso lo saqué de un periódico de la crítica del 22 de agosto. Ese es el vertedero en Chitré, y acá tenemos el de Pedací. Esa foto sí la tomamos nosotros. Allí la autoridad de aseo construyó 3 celdas para disponer los residuos. Sin embargo, esas celdas no terminaron de construirse porque, bueno, nada más se hizo fue el hueco para colocar, colocar la basura y mantener una zona de contención alrededor para que tampoco los papeles y todo eso se vayan y se vayan a la finca vecina, que hay ganadería, hay una diferente de actividades que se desarrollan allí. Sin embargo, en el tiempo que yo estuve allí, que ahí no había control, no sé si ahora hay control, pero la distancia que recorren los camiones desde Pedací hasta este vertedero nuevo sitio donde se ubicó, está bien, es largo, esa distancia es larga. Y bueno, acá el vertedero en Chitré, la historia que yo conozco de este sitio de disposición final, tiene desde los 90 para buscar otros nuevos sitios. Imagínense, ya han pasado, yo por eso que les comentaba a alguien que ya tenía más de la edad
ella tiene, ese vertedero puede tener como 30 años de estar buscando un sitio para buscar un lugar para disponer los desechos y cada vez se hace más difícil, se hace más complicado. Lo que probablemente tendríamos que buscar es un sitio para poder recuperar material y reducir los volúmenes de material que llegan a estos vertederos. Hacemos un ejemplo, bueno, pudiéramos hacer ese ejemplo ya sea con el Estadio Rico Cedeño, ya sea con el Estadio Flaco Hernández en Las Tablas, o el de Chitré, pero todos conocemos el Estadio Rommel Fernández en donde ha jugado la selección. Ese estadio tiene unas dimensiones de 105 metros de largo por 68 de ancho. Si nosotros ubicáramos los desechos que se generan aquí en Panamá, 1.2 kilogramos por habitante por día. O sea, en esa cantidad de residuos que se genera allí en un año serían 657.000 toneladas. En ese mismo estadio tendríamos 153 metros de alto de basura. Nada más para que nos imaginemos de la cantidad de residuos que se está llegando a esos sitios. El relleno sanitario de Cerro Patacón de la historia con este sitio, ustedes conocen que, y bueno, yo se lo voy a mostrar allí, que este sitio, como quien dice, uno de los primeros lugares o áreas revertidas a Panamá. Y lo primero que hicimos fue colocar un sitio para colocar desechos, porque no teníamos en la ciudad de Panamá, teníamos un crematorio y que la basura se quemaba allí y que eso era además olores, los gases, todas esas cosas, era el problema. Entonces se construye, se busca un sitio y el sitio del vertedero o del relleno sanitario de Cerro Patacón, inicialmente creo que era de 900 hectáreas. Luego se reduce a 150 hectáreas y yo creo que ahora mismo están en 15 o 20 hectáreas, de lo cual ya casi está lleno. Y se escucha o se menciona por allí que se está tratando de buscar otro sitio, porque se ha desarrollado muchas comunidades alrededor de ella. No solo comunidades marginales, sino comunidades que, de un alto poder, bueno, las tecnológicas las desarrollamos también para esa zona. O sea, no estamos cerca del vertedero, pero estamos muy próximos allí. La vía que sale de la ciudad de Panamá hacia el área de centros comerciales, de muchas diferentes áreas que están próximos a este sitio. Así que la cantidad de residuos que se genera en un año levanta esa cantidad. Sin embargo, ¿cuál es la importancia de un tratamiento de los residuos? Es la compactación. La compactación que nosotros le demos a los residuos hace que podamos ubicar mejor más desechos en esa zona. La densidad que debe tener un vertedero compactado con equipo debería llegar a los 600 kilogramos metros cúbicos. Los desechos que vienen en el camión sin compactar puede que alcancen a los 200, 150 y nos vamos a ver más o menos que son los desechos como son descartados. Vamos a ver en ejemplo para que ustedes tengan esa idea de cuál es la densidad que tienen los residuos cuando usted los descarta en el bote de basura. Cuando los desechos entran en el camión compactador, el camión compactador puede llevarlos hasta 300 a 400 kilogramos metros cúbicos. Sin embargo, cuando se descarta, ya vuelve y trata de recuperar su material, su condición inicial. Es decir, que necesitamos compactar los desechos en un sistema en un vertedero. Así que los vertederos nuestros que ustedes han visitado o están viendo, probablemente ninguno tenga un equipo para compactar los residuos. Así que si nosotros tenemos una fosa para buscar los residuos y tenemos los desechos colocados allí, entonces prácticamente no estamos haciendo nada. Estamos solamente enterrando el desecho y rápidamente vamos a necesitar otra celda. Así que otra celda para ubicar más residuos, porque no van a estar compactados. Si yo puedo hacer una reducción ustedes
ustedes vieron que de 140 a 600, si ustedes hacen una división, hay como una relación de 3. Es decir, que yo puedo expander en aproximadamente 3 veces el tiempo o el periodo de vida. Por eso que ustedes ven que hay un problema con colocar esos desechos y enterrarlos. Y más eso tengo que colocarle suelo para poder que no evite, o para poder que no se vuelen los papeles. Así que esto es un problema. Si no tenemos, si tenemos un sitio para disponer la basura, pero no tenemos cómo reducir el volumen. Y la forma más sencilla de reducir el volumen es en incinerarla. ¿Quién le pone una multa al alcalde que hace esto porque no tiene el dinero para poder tener un equipo que esté compactando los residuos allí? Entonces, si cada municipio, cada corregimiento o en el mismo corregimiento hay 2 o 3 sitios para disponer la basura, probablemente ninguno de ellos tenga un equipo para poder colocar material sobre él, compactarlo y llevarlo como debería ser un relleno sanitario, con cumplir con alguna de, de las especificaciones que menciona el decreto que ustedes mencionaron, que se mencionó, y que es una guía que es el 275. Quería llegar allí, no, quiero llegar a una parte que todavía no es la historia, pero en la definición de la OSD, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, habla de residuos sólidos, como lo que estamos mencionando, cualquier material sólido, putrescible o no putrescible. ¿Qué es eso? Que sea orgánico, o que no sea orgánico, inorgánico, orgánico o no orgánico, que se pudre. Dentro de los desechos orgánicos hay materiales que se degradan biológicamente y eso lo definimos como que son putrescibles. Y hay otros que son lentamente degradables y rápidamente degradables. O sea que hay materiales que ustedes van a ver que yo les menciono, como el plástico, que es un material lentamente degradable. O el residuo de comida, que es rápidamente degradable. Y a algunos le llamamos putrescible, a otros no putrescible. Generado por los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización o tratamiento, cuya calidad nos permite incluirlo nuevamente en el proceso que lo generó. Si el sistema, ya ese material no puede entrar dentro del proceso que lo generó, ya entonces tenemos el residuo. Igual la OCDE define que esos materiales generados en la actividad de producción, transformación, es una similar definición que no alcanza a los valores comerciales. Vamos a llegar aquí, vamos a terminar con el día de hoy con la evolución de la gestión de los residuos sólidos. De una Panamá de los años de 1900, no nos vamos a ir hacia atrás del 1900, no vamos a irnos a la historia universal de Grecia, ni de Estados Unidos, ni nada de eso, sino vamos a irnos a la nuestra, de los años 1900, a la Panamá moderna de ahora. Trataremos de llegar lo más cercano a lo más ahora. Bueno, esa es la línea que voy a mencionarle, que es la línea de tiempo, desde 1905 hasta el año 2005, 2007, 2010, que va desde quienes administraban o generaban eso. Ya ustedes conocen la historia nuestra de Panamá. Como les decía, vamos a iniciar en los 1900. Voy a irme una forma rápida de esta parte de la historia de la generación del manejo de los residuos sólidos en Panamá. Para los años 1905, los Estados Unidos, bueno, una de las, quizás una de las excusas una de los reclamos que que teníamos los panameños cuando estábamos unidos a Colombia, era el grado de salubridad que había en Panamá. Desechos por las calles, aguas residuales. Hay fotos que muestran que una gran cantidad de desechos, de mosquitos, de aguas residuales, de aguas negras, descargadas por todos lados. Entonces, y lo que inicia también, o
también mencionan que parte del fracaso de la construcción de los canales por los franceses es que no combatieron el mosquito. Y el mosquito desarrolla en agua limpia, pero él puede ser en elementos residuales que quedan por allí, en basura, que sí. Entonces, comienzan los Estados Unidos, cuando comienzan a agarrar el asunto del canal, hacer lo primero es darle saneamiento adecuado allí. Entonces, para los años 1905, los norteamericanos inician el primer servicio regular de recolección de desechos. Para el año 1907 pasa al gobierno de Panamá esa recolección de los residuos, con sus carretas, con todo el medio de que se podía hacer. Panamá entonces recibe de los Estados Unidos el servicio de recolección de aseo. Para el año 1913, los norteamericanos retoman el control del servicio de aseo. Probablemente no era muy bien llevado y nada más nos duró 6 años y volvió a hacer de nuevo a la especie de los Estados Unidos el manejo del aseo de Panamá. Para 1914, la Oficina de Salubridad de la zona del canal disponía y quemaba en un sitio al aire libre un promedio de 85 toneladas. Uno de los primeros vertederos que se conocen también, conocido como, y que estaba en el área del canal, era lo que se conoce como Red Tank. El vertedero de Red Tank está muy próximo a lo que es el vertedero de Cerro Patacón. Es decir, que esa zona para allá era donde tenía eso. Y en ese tiempo quemaban y se quemaba la basura en 1914. El primer vertedero para la zona, para el área de Panamá, estaba en lo que hoy se conoce como la Escuela de República de Venezuela o Gil Colunge, que es en Caledonia, en el barrio ese del Marañón, y la exposición para los años 1920. Si nosotros podemos revisar cómo ha sido el crecimiento de la población en Panamá, nosotros teníamos un crecimiento que viene del área de lo que conocemos como el casco antiguo hacia lo que conocemos como Panamá Norte o Panamá Este. Sin embargo, una forma de triángulo. ¿Por qué de triángulo? Porque teníamos el área del canal en la cual era restringida esa zona. Entonces, el crecimiento poblacional se iba hacia Caledonia, hacia Río Abajo, luego después se desarrolla parte de San Miguelito, y así que ese crecimiento, y yo lo que le estoy mencionando, aunque estoy utilizando el ejemplo de Panamá, no el área de las Tablas, ni Los Santos, ni Guararé, es para que ustedes también en su propia vean cómo ha sido el desarrollo y cómo ha sido el desarrollo urbano alrededor de los sitios de vertedero. Y que muchas veces ese desarrollo, ya sea el desarrollo urbano, comienza entonces a cerrar las áreas que estábamos utilizando como sitio de disposición. Si nosotros estábamos hablando de que en Panamá el sitio de vertedero era en Caledonia, era porque esas eran las afueras de la ciudad. Comienza a desarrollarse entonces Caledonia, comienza a desarrollarse Río Abajo y se mueve entonces ese vertedero hacia el crematorio de Panamá Viejo. En 1941 ya comienza todo el desarrollo ese, y entonces es como quien dice, se expulsa entonces ese sitio de disposición hacia el crematorio de Panamá Viejo. En el área de Panamá Viejo viene este desarrollo para los años 40, y que en el tratado de Ramón Eisenhower, el gobierno panameño asume nuevamente la responsabilidad del aseo urbano, mira, en 1953, y los panameños decidieron continuar por el camino trazado de la administración norteamericana. Es decir, y muchas historias aparecen con esto, porque la empresa que se recogía eso era TIN, y como recogían los asuntos, o sea, era compañía de envases en aluminio, TIN & Co. Esa era
la empresa, y que coloquialmente nosotros le decimos al recipiente donde colocamos los desechos, ya sea plástico, ya sea cartón, ya sea de madera, tinaco. Tinanco, tinaco. Okay. Bueno, algo que ustedes conocen como licenciados en saneamiento es que para 1947 se promulga la Ley 66 del 10 de noviembre de 1947, que es el Código Sanitario de la República de Panamá. Anteriormente a la Ley Régimen Municipal, que expresa en el artículo 87 que el Departamento Nacional de Salud Pública del Ministerio de Salud y el Departamento de Acueductos, Calles y Alcantarillado, que en ese momento se conocía por la sigla, ustedes pueden ver DACA, ahí pueden preguntarle a algunas personas qué era la DACA. Uno hablaba, no, mira, cuidado que te va a llevar la DACA. La DACA era el departamento que tenía que ver con todo, con las calles, como el MOP, con los alcantarillados, como el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, y como los acueductos. Así que tenía todo que ver. Mucha relación entre el Ministerio de Obras Públicas con alcantarillado, producto de esto, y tenía que sumarse entonces el servicio de recolección o el servicio de... Y si ustedes también saben, recordarán, y creo que más aplican las normas, esa ley 66 con el Código Sanitario es vigente todavía. Todavía está en vigencia. Así que tenemos esto desde 1947. No hay que me pasa que me sale. Pasamos a los años 60. La DACA entonces se disuelve para los años 62 y se inicia lo que es el patronato de aseo, el sistema de recolección de basura. Y luego, para 1967, se disuelve lo que es el patronato de aseo y aparece la dirección metropolitana o la dirección del municipio de la ciudad de Panamá, que es la DIMA. Y luego, entonces, en el 68, ese departamento de aseo queda bajo lo que es el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, el IDAN, que es la parte que tiene que ver con el aseo. A los años 70 se establece lo que es la tasa de aseo, que es un cargo aprobado mediante la ordenanza pública o la resolución municipal, que corresponde entonces al servicio de recolección de la basura. Comienza de los años 70 esta tasa de aseo. Para los años 73 se permite por ley 106 del 8 de octubre sobre el régimen municipal. Entonces los municipios comienzan entonces a encargarse, o ya por estos aspectos, que deberían entonces encargarse de la recolección de la basura que estaba establecido ya anteriormente. Se deroga la ley 106 del 8 de octubre de la Dirección Metropolitana de Aseo a 1984. Bueno, se elimina lo que era, sale el Departamento de Aseo, ahora habla de la Dirección Metropolitana de Aseo. Bueno, para los 85 comienza entonces a cerrarse el relleno, digo, el crematorio, y se inicia entonces las operaciones del vertedero de Cerro Patacón. En el crematorio, bueno, hay historias que después podemos conversar un poquito más. Para 1996 se inicia lo que es la Red Nacional de Residuos Sólidos. Esa era una red que era presidida por el Ministerio de Salud y se integraba con otras entidades que últimamente no sé si ha estado activa nuevamente, pero hace años que ya no está activa. Pero a partir de esa red, yo formaba parte de esa red. Se sacaron, por ejemplo, varios de los decretos que existen ahora, y que desde aquel momento, en 1996, se hablaba de un plan nacional de gestión de residuos sólidos, cosa que después recientemente salió. Y que muchas de las leyes o las regulaciones eran discutidas allí, y luego entonces ya el Ministerio de Salud la llevaba entonces a la Asamblea para poder que fuera rey de la República. Bueno, en 1998 aparece lo que es la Autoridad Nacional de Ambiente. Aparece la Ley General de Ambiente, que establece entonces la Autoridad Nacional del Ambiente. Antes de eso era INRENARE, INRENARE,
Autoridad Nacional del Ambiente y ahora el Ministerio de Ambiente. ¿Qué tiene que ver entonces con la parte de las partes ambientales? Para el 2004, ya como le mencionaba, ese reglamento del 275 del 21 de julio de 2004 fue discutido en la Red Nacional de Residuos Sólidos en los años 96 y se demoró tanto tiempo para poder salir esa que no era el final, pero bueno, se aplicó, que inclusive yo creo que una vez tuvo por asunto de inconstitucionalidad porque era un relleno, digo, era una ley que estaba aplicada para un solo vertedero, que es el relleno sanitario de Cerro Patacón. Probablemente ahora ya sí, quizás el de David o el de Colón llegan a esas cantidades, pero no, es muy poco aplicable este reglamento. Más parece, al final quedó más como, no tanto como reglamento, sino como un manual de diseño prácticamente, si usted lo revisa. Se crea la Política Nacional para el 2007 de Gestión Integrada de Residuos Sólidos. Bueno, al 2010 aparece la Autoridad de Aseo, que es la Ley 51 del 27 de septiembre del 2010. Se crea la Autoridad de Aseo Domiciliaria y se adopta disposiciones para la eficacia de su gestión. Para el 2017, lo que yo les menciono, se desarrolla el Plan Nacional de Gestión de Residuos Sólidos. Eso va a una consultoría que se llevó a una empresa y que allí hay bastante información de tasa de generación, de composición, de cómo llevar entonces eso, hacer el trabajo de eso, y que probablemente no ha permeado a los diferentes actores que están en cada uno de los municipios. Como ya le mencionaba, hay 63 vertederos a cielo abierto. Cuando uno le menciona 63 vertederos a cielo abierto es porque son de conocimiento del municipio. Sin embargo, hay más que no son conocimiento del municipio, que no cuentan con ni cerca, no cuentan, que se realizan quemas, que son denominados vertederos clandestinos, que a veces es un lote baldío en la cual se mantiene eso, y que cada vez crece más estas cantidades de residuos, de desechos, y que, bueno, hay que ver cómo controlamos eso. Existe también lo que es la MUPA, ¿sí? Esta Asociación de Municipios de Panamá, en la cual los alcaldes son los responsables de la recolección, disposición final de los residuos, a excepción de la ciudad de Panamá, que es la autoridad de aseo, que ahora mismo no es la alcaldía la que lleva o sea, no es el municipio de Panamá. En algunos municipios también no lo lleva a cabo, sino que lo concesiona a alguna empresa privada, y que entonces que hay algunos municipios que esta concesión no les ha llevado buen resultado y vuelven de nuevo entonces al mismo municipio a recoger eso. La autoridad de aseo, cuando se genera, es una entidad que realmente no es la que debe recoger de los desechos. Es una autoridad que debe establecer parámetros y debe establecer los lineamientos o debe estar haciendo las investigaciones para ver en qué puede mejorar estas cosas. Es decir, como un ente asesor para los municipios. Sin embargo, ellos trabajan de acuerdo a lo que el municipio les solicita. Esas son palabras realmente de los funcionarios. Dentro de su plan, dentro de la autoridad de aseo, dentro de su plan de gestión, prevé reducir a 7 los centros de disposición, y ahí ustedes pueden verlo, y que trabajarían con planes de estaciones de transferencia, que eso es una técnica que nosotros no usamos acá. Es decir, en un lugar yo tengo un camión más grande que me lleven los desechos de un punto a otro. Lo hace Estados Unidos. Estados Unidos lleva algunos desechos que van de la costa norte, digo, costa este a la costa oeste, y viceversa. Hay un movimiento de desechos que van de un sitio a otro, ya sea por ferrocarril, ya sea por camiones, pero hace que existan menos sitios de disposición.
y así se pueda concentrar más recursos. Hay que buscar entonces una fórmula de cómo implementar estos tipos de cosas o estudiar mejor cómo poder llegar a que los municipios puedan trabajar en una forma mancomunada. Por ejemplo, entre Azuero, ya sea Los Santos o Herrera, un solo sitio en el cual se puedan destinar recursos para poder manejar la cantidad de desechos que se generan en esas dos provincias. No sé, eso es una cosa que ustedes puedan revisar en ese plan de gestión de residuos más adelante. Bueno, ya está centro de transferencia. Ya sabemos que es un sitio en el cual nosotros vamos a tener un lugar en donde los camiones pequeños que recogen los residuos lleguen a ese lugar, no recorran grandes distancias y que sean camiones más grandes que recorran grandes distancias y lleven más cantidades de material, de residuos. Bueno, algunos resumen sobre política que lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver, tratar de ver esto y que ustedes tienen que estar familiarizados en esto. La ley 33, que la mencioné hace un rato, que es la política de basura cero y su marco de acción para la gestión integral de residuos, y dictan otras disposiciones 2015-2035, y que en realidad esto es solamente un eslogan de basura cero. O sea, es como que dice, vamos a tender a cero la cantidad de desechos. Es un poco probable, pero lo que se quiere con estos planes o estas políticas, comenzar con algo, comenzar con establecer qué están haciendo, qué se está haciendo a nivel internacional y ver cómo lo podemos nosotros implementar a nuestras realidades. Ya ustedes conocen la ley 1 del 2018, en la cual se queda prohibido el uso de bolsas de polietileno en los supermercados, autoservicio, almacenaje, almacenes o comercios en general para el transporte de productos de mercadería, que es lo que se conoce como el uso de bolsas plásticas, y que usted tiene que llevar su bolsa o comprar aquella bolsa que le vendan en el supermercado, o esperar que le den una bolsa que es plástica pero de otro tipo de material degradable que muchas veces no tienen buena resistencia, y que, bueno, tenemos que buscar la fórmula y que se reduce un poco la cantidad de ese material que se llegaba a los vertederos. Y la ley 6 del 18 también de febrero, del 6 de febrero, que es la primera regulación legal sobre el tema de reciclaje en el país. Dicha normativa establece la gestión integrada de residuos sólidos en las instituciones públicas. Y hay varias de esas. Yo quiero terminar hasta aquí.